Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. A ver, hay que esperar que se vayan uniendo sus compañeros. Buenas tardes, doctora. Hola. Doctora Sole. ¡Carlitos! ¿Usted va a hacer el caso clínico hoy día? Ya. ¡Claro, pues! Ya, listo. Entonces Carlitos, porque tú no has hecho clase, pues. Claro. Entonces Entonces, yo no haría te el caso, preocupes. claro, Yo este hago sería el caso clínico y tú ya empiezas mañana con tu clase y el caso clínico sería el miércoles. el miércoles, ¿ya? Sí, pues mañana me toca mi clase y el miércoles sería el caso Así es, clínico que me tocaría. Ya, así es. perfecto. Así hemos quedado. Sí, doctora. Perfecto. Ya, Entonces ya lo porque máximo. el examen entonces sería el día que estamos quedando el 16 de El julio para que último termine día, todo. pues, Ya. sino que el 15 va a haber clase, eso ya tú Sí, el lo 15, coordinas con los chicos ajá, a medida que vayas avanzando tus clases, porque ya de aquí desde mañana tú empiezas clases, así de seminarios, corrido, así es. ajá. El día de examen no cambia, es el último día de Es el rotación. último día, sí, porque el miércoles que no va a haber nada porque no hay caso clínico, ahí voy a poner mi último seminario, que es de transfusiones. Claro, ya lo vas Ya está, ya. coordinando con los Ajá, chicos, ¿no? Igual respetando las aulas, nada más. Ya se les sí, explicó que era pues porque justamente se han cruzado las programaciones en el área COVID, ¿no? Y por eso se ha ajá. tenido que hacer este adelanto de clases del bloque de clases mío y ya Ujú, luego ya mañana empiezan con ujú. tus clases y para Claro. completar los temas de revisión, ¿no? Ya, chévere, doctora. Doctora, una pregunta, Dime, ya que estamos ahí, que se escucha mucho más claro. Me ha llamado el paciente Astonitas. ¿ya? Me dice que él está dependiente de hospitalizar. Es una LMA. ¿Usted pasa visita hoy día? Yo he pasado visitas, sí. No en cama, ¿no? Lo que pasa es que como estamos hospitalizando en cama individual, no hay Ya. camas, pero la verdad que se nos vienen los pacientes. Yo mañana converso con la jefa y para usar camas dobles ya, Ya. Ya, pero doctora. porque están recayendo y la verdad, ahorita tengo 3 pacientes para subir, un debut de linfoma, Ya. tengo una recaída del LLA Filadelfia, una mielodisplasia que parece que se transformaba en leucemia. Mañana voy a hacer 3 punciones para definir los diagnósticos. Wow. Están esperando cama. Ajá. Ya. Pero igual tiene que venir Astonitas antes que recaiga, o sea que Sí. sí. De todas maneras, mándame su número de teléfono Ujú. y normal, que ya esté en Chiclayo, ¿no? Que ya esté en Chiclayo para al llamado, ¿no? De repente el fin de semana. Ya. Perfecto, entonces, De doctora. todas maneras. Ujú. Y ahorita porque el número, como me han llamado un montón de números en la mañana, voy a buscarlo cuál es, pero si no, Sarela lo tiene. Ya. El número Coordino con ella. sí, ajá, Sarela lo tiene el número del paciente. Ya, pues, bueno, entonces, ya yo mañana comienzo mis clases ya de corrido Ya. hasta el miércoles Si todo, quieres, te digamos. quedas a escuchar el caso clínico. Si no, ya No, mañana. no voy a mañana, porque justo ahorita No voy a pensaba que ibas aprovechar a para acabar entrar, ¿eh? Digo, ¿cómo? No. para Está almorzar bien. con mis Yo lo nenas. hago. Yo estoy Ya. preparada para. Ya, Es chévere, que los doctora, lo chicos ya máximo. tienen la revisión de las clases para que se Ya. tienen ya la teoría para Sí, poder si han hacer podido este caso entrar clínico. entonces, ¿no? Si han ¿Quién? podido entrar no ha habido ningún problema. No, si han podido entrar, digo, no ha habido ningún problema para entrar a las clases. No, Sí están. ya estamos ya. Ahorita ya te están Allá, escuchando ya todos. allá, porque yo creía que no se visualizaban, pero ya sí ya están visualizables, bacán, Sí. entonces. Ya, Listo. Ya, chévere, doctor, entonces. listo. Muy bien, Listo. muchachos. Hasta luego, nos Empezamos. vemos. Eh, Doctora, dime. buenos días, disculpe, sí, le habla María Gracia Suárez. Es que estoy teniendo algunos problemas con mi internet y estoy desde mi teléfono. En caso se me vaya a ir la conexión porque estoy con mis megas, Ya, por favor que me ya, disculpara. ya. Bueno, entonces, faltan todavía 3 para poder hacer el caso, empezar con el caso clínico. La dinámica es la misma que el caso anterior, ¿ya? Eh, Vamos a trabajar. Ya. A ver, faltan.
20. A ver, ¿quién falta? Doctora, la alumna María Rosa me está escribiendo en el WhatsApp diciendo que Ya, presenta problemas en su conexión a internet y por eso no está entrando. ya. Ya. Mire, si alguien tiene problemas para entrar, de repente si se ayudan ahí y hacen, de los que tienen celular, hacen una toma de pantalla para pasarle el caso clínico al que no pueda entrar o tenga problemas de conexión y lo vaya trabajando en tanto se le solucionan los problemas de conexión. De las 2 diapositivas que voy a presentar para ir avanzando ya. ¿Quién falta? Falta, y estamos todos, creo falta una, ¿no? Ya. Ok, empezamos entonces. Bueno, en este caso vamos a hablar de un paciente varón de 67 años de edad, sin antecedentes. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctora. Ah, ya, perfecto. Estamos con audio. Sí, doctora. Ya. Varón de 67 años de edad, sin antecedentes de importancia, niega hipertensión arterial, niega diabetes, niega asma, diagnóstico reciente de hiperplasia prostática benigna grado 2, en tratamiento con tamsulosina, y diagnóstico de hernia de núcleo pulposo en columna dorsal desde hace 10 años. Niega intervenciones quirúrgicas y hospitalizaciones previas. En relación a la enfermedad actual, tiempo de enfermedad 3 meses, con dolor lumbar leve, que cede luego de la ingesta de ibuprofeno. Sin embargo, hace 2 semanas el dolor se incrementa
por lo que acude a policlínico donde es evaluado, le colocan diclofenaco de sodio intramuscular por 3 días con mejoría del dolor lumbar. Sin embargo, hace 2 días el dolor lumbar se exacerba y se incrementa, ¿no? Asimismo, refiere que presenta dificultad para deambular y para miccionar, motivo por el cual acude por emergencia del hospital Almanzor. Al examen físico es un paciente en regular estado general, despierto, llama la atención una palidez y edema de pies. Sus funciones vitales, presión arterial normal, 120/70, una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, una saturación de 96% con FiO2 0.21, o sea, sin oxígeno, y una temperatura de 38.8 grados, temperatura axilar. Al examen cardiovascular tiene ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, buen pasaje aéreo en ambos hemitórax. El abdomen es blando, depresible, doloroso en hipogastrio, donde se palpa masa, al parecer globo vesical. El examen neurológico hay disminución de la fuerza muscular en los miembros inferiores, ¿ya? Disminución de fuerza muscular que dificultan un poco la deambulación. Sí se puede parar solo, pero dificulta para caminar porque refiere, no tiene fuerza, ¿no? Mucha fuerza para poder caminar rápidamente, ¿no? Bueno, entonces, el resto del examen clínico es normal. Bueno, lo mismo, ¿no? Vamos a hacer un plan de trabajo diagnóstico, un tratamiento luego de hacer el diagnóstico. En el plan de trabajo diagnóstico vamos a consignar cuáles son los problemas de salud que presenta el paciente. En relación a eso vamos a hacer nuestras presunciones diagnósticas para plantear en este paciente. Luego, en base a la presunción diagnóstica a plantear, vamos a solicitar nuestros exámenes de laboratorio. Entonces van a consignar qué examen de laboratorio le piden y qué esperan encontrar. Antes de eso, les pregunto si necesitan ampliar anamnesis y qué datos adicionales desean saber. ¿Ok? Hasta aquí el caso clínico. Preguntas de datos adicionales que quieran saber en relación a este paciente. ¿Ha perdido peso, doctora? Baja de peso refiere que no ha bajado bueno, 1 kilo, dice, más o menos en un mes, no más. No le llama la atención la baja de peso. Doctora, una pregunta. ¿Las características de la orina son normales? ¿Presenta orina con espuma? Presenta orina con espuma, sí, orina espumosa. Y bueno, ya en los últimos días ha notado disminución del calibre del chorro urinario, ¿no? Con goteo postmiccional. No ha presentado hematuria y nada más, ¿no? Orina espumosa sí, o color amarillo claro, y con goteo postmiccional en esta última semana. Doctora, ¿ha presentado disuria? Disuria sí en estos últimos días antes de su ingreso, ardor para miccionar. Y que ya no podía orinar, o sea, no podía miccionar, o sea, aparentemente ya por eso va al hospital, ¿no? Dolor para orinar y ya no podía miccionar. Imposibilidad para miccionar. ¿Qué más? Doctora, ¿hace cuándo fue la última diuresis? ¿Cómo? A su ¿Hace ingreso cuánto por fue la última emergencia, más o menos 12 horas que ya no miccionaba. 12 horas sin miccionar, a su ingreso por emergencia. Quiere, pero no puede. Quiere Doctora, miccionar, pero no puede. vesical? Dime. ¿Tiene tenesmo vesical? ¿Cómo? ¿Tenesmo vesical tiene? Sí. Quiere y no puede. Sí hay tenesmo. ¿Algo más? Las características del dolor, doctora, que presenta. Del dolor lumbar. Ya, Sí. el dolor lumbar se incrementa cuando se mueve. Es un dolor que en esta última semana se incrementa al moverse y que es permanente, que no cede ya con diclofenaco. ¿Algo más? Doctora, ¿le han hecho tacto rectal al paciente?
No, el tacto rectal no, se le ha hecho una interconsulta a urología para que le coloquen una sonda vesical, pero tacto rectal no, no, todavía viene a evaluar, no, todavía no tenemos la evaluación de urólogo. Doctora, ¿tiene antecedentes de fractura? Antecedentes de fractura no, solo el antecedente de hernia de núcleo pulposo hace 10 años por un hallazgo en una tomografía, por un dolor agudo que tuvo posterior a una caída. ¿Tiene antecedentes familiares de importancia? Antecedentes familiares de importancia, niega antecedentes, sus papás son fallecidos, fallecieron de viejitos, no hay antecedentes familiares de cáncer en la familia, no hay diabetes ni hipertensión tampoco en la familia. ¿De qué trabajaba el señor, doctora? Ya, el señor es vigilante en un edificio de un condominio. ¿Las mucosas están pálidas? Sí, piel y mucosas pálidas, no hay ictericia. Profesora, ¿el paciente presenta infecciones recurrentes? No, esta es la primera vez que tiene el problema urinario. Es la primera vez que presenta estas molestias para orinar con disuria, con goteo postmiccional. Que sí ya más o menos desde hace más o menos 6 meses, cuenta de que se levantaba en la madrugada a orinar unas 4 veces, o sea, nicturia, ¿no? Pero después nunca ha tenido tratamientos por infecciones por itus previas, ni tampoco ha sido chequeado por el urólogo, nunca. Doctora, una pregunta. ¿Al paciente le realizaron percusión lumbar? ¿Es positiva Sí, o no? tiene PPL positivo bilateral. Doctora, ¿tiene algún resultado de hemograma previo? Resultado de hemograma, sí. Pero ¿algún dato más de la clínica? Porque la idea es ¿Tiene adenomegalia? para poder dar laboratorio, llevar... Doctora, creo que el ¿Adenomegalia? paciente... A ver. Doctora, ¿el paciente tiene edemas desde cuándo? El edema es más o menos, él lo ha notado en esta última semana, una semana edema en pies. Las características de ese edema, doctora. Es blando, no doloroso, con fobia, una cruz sobre 3 cruces. Los reflejos en el paciente. Los reflejos en el paciente están disminuidos. El rotuliano está disminuido. Está disminuido. Además que no colabora mucho porque está con bastante dolor. O sea, es un examen neurológico que a lo más hemos podido ver de que hay disminución de fuerza y luego por el dolor no dejaba examinar. No hay nivel sensitivo. Eso sí, no hay nivel sensitivo. ¿Algún antecedente de posiciones oscuras? De posiciones oscuras, no. No hay antecedente de melenas. No hay. Doctora, ¿tiene adenomegalias en paciente? No, ni Doctora. adenomegalias ni hepatosplenomegalia palpable. Doctora. Doctora, Dime, sí, te escucho. ¿el paciente ha presentado incontinencia fecal? Incontinencia fecal. A ver, no, hasta antes de su ingreso está defecando normal. Está defecando normal. Y bueno, y la retención de orina sí que es el motivo por el cual va a la emergencia. Pero no hay problema de control de esfínteres a nivel anal, ¿no? ¿El paciente presenta lesiones orales?
Lesiones orales, aftas, te refieres, úlceras y todo eso, no. No hay muget, es una mucosa oral que está húmeda, pálida, no hay muget. No hay Doctora, úlceras. ¿hay antecedente de enfermedad hepática? No, ni alcoholismo, ni cirrosis, ni hepatopatía. Doctora, antecedentes familiares. Ya dijimos, ninguno de importancia, no hay antecedentes de cáncer, ni de hipertensión, ni de diabetes. Doctora, disculpe, ¿la fiebre hace cuántos días lo presenta o se ha dado cuenta el paciente que tiene fiebre o solo se encontró? El paciente no se dio cuenta, ese fue un hallazgo al examen clínico de su ingreso por emergencia. ¿La hernia en qué nivel es, doctora? Es una L4, a nivel de L4, hace 10 años la tomografía, que no requirió mayor tratamiento quirúrgico ni nada, no fue un hallazgo en una tomografía y resonancia. Bueno, hasta aquí, ¿algún dato más? Creo que ya estamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que van a trabajar, los exámenes de laboratorio es parte de lo que le van a pedir. Entonces, ustedes me van a hacer un plan de trabajo diagnóstico, más o menos ya tienen en mente qué plantear en este paciente, ¿verdad? ¿Qué problemas de salud tendría? En todo caso, podríamos abordar la discusión solo con la presentación del cuadro clínico y luego ya a medida que van haciendo su plan de trabajo diagnóstico y van solicitando los exámenes de laboratorio, una vez que ya plantean sus problemas de salud, hipótesis diagnósticas, me van diciendo, pues yo le pido tal cosa y como hicimos la discusión en el caso anterior, ya se les va mencionando los resultados que que hemos ido obteniendo en este paciente para llegar al examen final. ¿Les parece? Que trabajamos solo con este cuadro clínico y examen físico. ¿Sí? O trabajamos con un hemograma y una creatinina. No, mejor trabajamos con lo que tenemos, doctora. Así es, ¿no? Cuando uno va con este examen, es un examen, este es un típico paciente que llega a una emergencia. Tú no sabes de qué se trata, pero ya preguntaste si hicieron análisis y ya se tienen en mente más o menos qué voy a pensar en este paciente, ¿no? Y en base a eso ya vamos viendo qué le pedimos, ¿no? Ok, chicos, entonces, hasta acá ya se hizo se amplió la anamnesis, ya tienen los datos adicionales. Entonces, les dejo, ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Ya? A su compañera que no ha podido entrar, no sé si Norca le das mi número de teléfono y yo coordino con ella de teléfono a teléfono para doctora. mandarle, ¿ya? Ahorita le Dale envío. mi número de teléfono para que ella pueda presentar su trabajo, ¿ya? Ok, Y doctora.
Ok. Ok.
Ya, chicos, la luz. Ya empezamos la discusión, entonces, a ver en esta hora que nos queda. ¿Quién presenta su trabajo? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Ya, a ver, ¿qué trabajó Andrea Rojas? A ver, ¿cómo planteaste tus problemas y tu hipótesis? Sí, doctora, ahorita comparto mi pantalla. A ver. Ya, está bien. Bueno, dentro de lo que son problemas de salud, planteado el síndrome de Caudequina, porque el paciente presenta, además del dolor lumbar, dificultad para deambular, también disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores y el reflejo rotuliano está disminuido. Además de esto, también plantea un síndrome prostático, puesto que además de que el paciente presenta un antecedente de hiperplasia benigna de próstata, tenemos que ahora sigue presentando disuria, además tiene disminución del calibre del chorro urinario, tiene goteo postmiccional y nicturia. También plantea un síndrome infeccioso urinario, puesto que el paciente, además de presentar disuria, presenta fiebre, tiene 38.8 grados centígrados, tiene también orina espumosa, tiene anuria desde, 12 horas antes del ingreso, tiene dolor en hipogastrio y tiene globo vesical. También planteé un síndrome anémico, puesto que el paciente tiene taquicardia y además palidez, lo cual, también se podría confirmar posteriormente con los exámenes de laboratorio. También síndrome edematoso porque el paciente presentaba edema en miembros inferiores, específicamente en pies, y he considerado agregar también los dos antecedentes que tenía, el primero de hiperplasia benigna de próstata de grado 2, y por último, el de hernia del núcleo pulposo en la columna dorsal. Ahora, en lo que son las hipótesis diagnósticas, acá, ya. En hipótesis diagnósticas, lo primero que he planteado es, en este caso, que el paciente puede tener mieloma múltiple, y sería compresión medular secundaria en mieloma múltiple. Para hacer un diagnóstico de mieloma múltiple, el paciente debe tener principalmente la sintomatología del CRAB, ¿no? C, que es de calcio, que los valores de calcio podemos verlos posteriormente en los exámenes de laboratorio, además R, que es de falla renal, A, que es anemia, que probablemente puede presentar el paciente, pero también se va a ver posteriormente en ocasiones de los exámenes de laboratorio, y por último B, que es de las lesiones óseas. El paciente podría ser compatible, pero de todas formas el diagnóstico final se va a dar siempre y cuando tengamos los exámenes de laboratorio, en los cuales podemos ver también lo que es, aparte de la anemia, podemos ver proteínas monoclonales o también averiguar el valor de albúmina o también de el cociente, en este caso que sería albúmina globulina, perdón. La segunda hipótesis diagnóstica sería el dolor lumbar secundario en una ITU alta complicada. Vemos que el paciente es un varón de 71 años y por lo mismo que es varón ya sería una ITU en este caso complicada. Es alta puesto que el paciente presenta fiebre. Además de esto, tenemos que podría ser una anemia secundaria en mieloma múltiple porque secundaria una enfermedad crónica. Después también tengo los
que hiperplasmástico ya previo que ha tenido el paciente, y había considerado también descartar un carcinoma. Usted nos había mencionado que el paciente nada más había perdido 1 kilo en el último mes, y bueno, por eso no podría ser, pero el paciente presenta anemia y además sabemos que en el caso del carcinoma de próstata, el primer lugar de metástasis son los huesos, y en este caso podría ser una metástasis en columna vertebral. No se tendría que hacer a un lado el diagnóstico del todo, ¿no? De todas formas considerarlo, porque podría ser. Dentro de lo que es plan diagnóstico, yo lo he separado de acuerdo a cada una de las hipótesis que he planteado, y en la primera hipótesis que habían mencionado, que es una compresión medular secundaria y mieloma múltiple, en este caso tendríamos que hacer todos los estudios que son para mieloma múltiple, por ejemplo en el hemograma encontrar anemia principalmente, también la inversión del cociente albumina-globulina, que también está dentro de los criterios diagnósticos, también ver los valores de calcio sérico, además de esto, urea y creatinina, puesto que un paciente con mieloma múltiple tiende a tener cierto grado de falla renal. Además, la densitometría ósea por las mismas lesiones en huesos que puede tener el paciente. Una biopsia de médula ósea también podría ser una electroforesis sérica de proteínas de inmunofijación y un componente monoclonal sérico, puesto que vemos que en el caso de mieloma múltiple principalmente hay una alteración a nivel de inmunoglobulina G, pero también puede haber alteración en inmunoglobulina M. También podríamos pedir una tomografía de cuerpo completo para evaluar así todo tipo de posibilidades, como podría ser, por ejemplo, en este caso, metástasis o alguna lesión a nivel de columna vertebral, sobre todo más por el antecedente que tiene el paciente, ¿no? De una hernia en columna dorsal. En lo que es dolor lumbar secundario ITU, principalmente pedir 2 cosas. El primero, que es el examen completo de orina para ver qué cantidad de leucocitos tiene, si es que, en este caso tendría que estar aumentada, o si es que hay nitritos u otros indicios, ¿no? También se tendría que pedir un urocultivo en el cual le vamos en este caso podríamos aislar la bacteria o el germen que esté afectando al paciente. Y por último, dentro de lo que es la hiperplasia benigna de próstata, y también descartar cáncer de próstata, lo que se podría hacer principalmente es el tacto rectal, y después de hacer el tacto rectal, había leído que podríamos realizar una ecografía transrectal y además hacer una biopsia, pero esto dependía también de los valores de PSA, puesto que si teníamos un tacto rectal que era negativo, lo que se tenía que hacer nada más era pedir el PSA, y de acuerdo a los valores de PSA, en este caso si tiene más de 10, entonces ya tendríamos como más acercándonos al diagnóstico de un cáncer de próstata. En cambio, si era un PSA menor de 4, lo que se tenía que hacer nada más era un seguimiento periódico del paciente. Y principalmente eso, doctora. ¿Participar? ¿Alguien más a participar? ¿Voluntarios o ya? Alonso Silva. Sí, doctora. A ver, ¿qué trabajaste? A ver, ahorita me cuento. Luego Vidal Senador y luego Daniela Rojas. ¿Sí se ve? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, como problema se ha planteado principalmente, el destacar la edad de 7 años, porque me voy a orientar sobre todo a pensar en alguna posible neoplasia, ¿no? El antecedente de HPV grado 2, de la hernia del núcleo pulposo, el dolor lumbar, la dificultad para deambular, los consideré no como un síndrome que tanto el dolor lumbar lo podía explicar por alguna posible neoplasia hematológica, y la dificultad para deambular lo podía explicar por algún trastorno algún trastorno sérico, una hipercalcemia, por ejemplo. Un síndrome prostático por presenta tenesmo vesical, presenta disuria, nicturia, la fiebre, que me podría estar orientando
a un posible proceso infeccioso, el síndrome anémico, en el que el paciente se manifiesta con una palidez, una taquicardia, el síndrome edematoso por un edema de miembros inferiores y una disminución en fuerza de miembros inferiores que también lo consideré como problema aparte porque podría explicármelo también un problema sérico. Dentro de la hipótesis diagnóstica, lo primero que pensé fue es un mieloma múltiple, ¿no? Por la edad del paciente, por la sintomatología, pero también sospechar de una compresión medular secundaria a un mieloma múltiple por todas las manifestaciones que está dando. Si bien aún no es claro si es que hay un nivel sensitivo, hay un trastorno motor o alguna polineuropatía, ¿no? La anemia secundaria a mieloma múltiple, una ITU alta, el diagnóstico previo de HBP grado 2. Y bueno, con respecto había planteado también una insuficiencia renal aguda, pero esta insuficiencia renal aguda podría ser una postrenal secundaria a una HBP o podría ser una ira renal secundaria a mieloma múltiple, ya que esta genera una nefritis intersticial. Y también, como mi compañera había planteado ya como algo muy alejado y que debería descartarse un CA de próstata con metástasis ósea. En el caso de los exámenes de ayuda de diagnóstico, es importante ver el hemograma, sobre todo para ver la anemia. Tendríamos que encontrar si pensáramos en un mieloma múltiple, una anemia normocítica, normocrómica. También pedir un frotis de sangre periférica, un aspirado y biopsia de médula ósea, que nos orientan ambos a encontrar datos que nos digan o que nos orienten al mieloma en el caso de encontrar células clonales, células plasmáticas. Importante también medir las proteínas totales y correlacionarlas sobre todo con los de albúmina. Generalmente lo que vamos a encontrar en un mieloma es albúmina baja y las proteínas totales aumentadas, generalmente el aumento de las inmunoglobulinas, ¿no? Dosaje de estas inmunoglobulinas y de las cadenas ligeras libres. Pedir ácido úrico, creatinina, beta-2 microglobulina, proteína C reactiva, LDH, BCG, calcio. Sobre todo lo que es beta-2 microglobulina y la albúmina para lo que es el estadiaje. También vamos a encontrar el ácido úrico en el caso de mieloma aumentado, la proteína C reactiva aumentada, el LDH aumentado, el BCG aumentado y pues se encuentra una hipercalcemia. Un examen completo de orina, sobre todo, por ejemplo, buscar las proteínas de Benz-Jones, o si no, también podemos realizar un urocultivo si estamos pensando en una ITU alta. Y bueno, con respecto a las imágenes, una radiografía convencional podría optarse por una resonancia magnética, ya que la resonancia es, digamos, un poco más específica a la hora de ver una compresión medular. Podría solicitarse una ecografía si es que, bueno, sobre todo para descartarlo lo que es el CA de próstata. Podría realizarse un test de tuberculina, ya que como estos pacientes son propensos a infecciones, bueno, hay que descartar que el paciente no esté o bueno, no hay clínica que me orienta que el paciente tenga sintomatología respiratoria, ¿no? Pero siempre descartar en estos pacientes ya que bueno, es muy común que realicen infecciones. Serología para herpes, ya que tanto las infecciones más frecuentes en estos pacientes son tanto bacterianas, fúngicas y virales, y bueno, un tacto rectal. Alonso, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas? Alonso. Sí, lo escucho. Ya. Cuando yo hago un plan de trabajo diagnóstico, es para confirmar mis hipótesis diagnósticas, ¿ya? Entonces, de todas las hipótesis diagnósticas que estás planteando acá, mieloma múltiple con compresión medular secundaria a mieloma múltiple, anemia secundaria a mieloma, ITU alta, HBP grado 2, insuficiencia renal posrenal secundaria HBP, ira renal secundaria a mieloma, descartar cáncer de próstata con metástasis ósea. De todos estos exámenes de laboratorio, sí, hemograma, frotis sangre periférica, aspirado de médula, proteínas, están en relación a tu hipótesis planteada, ¿verdad? Pero lo que sale de contexto es test de tuberculina y serología para herpes. ¿O insistes en que debe ir? Es que, bueno, yo le digo que estos pacientes son propensos a estas infecciones y hay que... Pero no estás planteando tú aquí qué para pedirle esto. A eso voy. Cuando uno hace un planteamiento de hipótesis diagnóstica, esto tiene que estar en relación a esto. O sea,
Tu plan de trabajo diagnóstico tiene que confirmarte o descartarte tu hipótesis diagnóstica. ¿Sí? Hay otro. Okay. Ya, entonces, de pronto esto y esto, por el momento no. No test de tuberculina ni serología para herpes porque no estás planteando aquí ninguna infección por herpes ni ninguna infección por... tuberculina es el PPD, ¿a ese te refieres? ¿Tuberculosis? Sí, PPD. Sí, PPD. Ya, ni tampoco estás planteando aquí una tuberculosis. Si tú plantearas acá como hipótesis, sí iría dentro del plan de trabajo, ¿ok? Si no, está como que suelto esto, ¿ya? Lo demás sí va, todo va, tacto rectal y todo, que está prácticamente muy bien, ¿no? En relación al planteamiento diagnóstico que has hecho. Muy bien, ¿ya? Siguiente, a ver. Vamos. ¿Quién comparte pantalla? ¿A quién le tocaba? Creo que Norca, no sé. Ya, en relación al tratamiento, el tratamiento lo hacemos después de tener el diagnóstico final, ¿sí? Diagnóstico final. Ya, a ver. A ver. Listo. Entonces, ay, no se expande. ¿Sí se ve? Sí se ve. Pero ya, ahora sí. Considerando los problemas de salud, había considerado el síndrome doloroso lumbar agudo presentado al paciente, un síndrome anémico por la palidez, y ya habían mencionado un síndrome febril por la fiebre y el momento que ingresa, el síndrome miccional por las características que habían mencionado anteriormente, junto con un síndrome edematoso por el edema en miembros inferiores, la disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores, la puño percusión lumbar bilateral, habían presentado también orina espumosa y el reflejo rotuliano disminuido, y los antecedentes como el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna de grado 2 y la hernia de núcleo pulposo en columna dorsal que había mencionado que era en L4. Como hipótesis diagnóstica había considerado el mieloma múltiple, en este caso con complicación neurológica, versus un cáncer de próstata metastásico que puede originar una uropatía obstructiva, versus, en el caso de que no sea el cáncer, un globo vesical por la hiperplasia prostática benigna. Como diferencial o para descartar un plasmocitoma óseo con compresión de médula espinal, la anemia, que podría ser secundaria ya sea al mieloma múltiple o sino a la neoplasia que he mencionado en la anterior hipótesis, la infección probablemente de foco urinario y una insuficiencia renal aguda. Para ello, en mis exámenes de laboratorio había considerado un hemograma completo para la anemia con contrastes corpusculares, en el examen completo de orina y urocultivo para la infección del foco urinario, había también considerado tanto para la insuficiencia renal, la creatinina, la urea, la albúmina, junto con la ecografía renal, electrolitos séricos. En el caso de mi hipótesis sobre el posible neoplasia o de la hiperplasia prostática, mantener lo que es el PSA, junto con un tacto rectal, una resonancia magnética lumbosacra, y en el caso para mieloma múltiple, el electroforesis de proteínas más su fijación en sérica y orina por 24 horas, junto con un aspirado y biopsia de médula ósea, y si es que está disponible, un dosaje de inmunoglobulinas y cadenas ligeras libres. Muy bien. Ya, luego, ¿quién expone? Angie Vázquez. ¿Cómo dejo? Acá. Doctora, disculpe, me había tocado a mí. Daniela, sí, primero Daniela, luego Angie. Sí, doctora, ¿se escucha? Sí, te escucho. Con respecto a problemas de salud, he planteado un síndrome miccional obstructivo debido a los síntomas que tiene el paciente, como nicturia, la dificultad para orinar, el globo vesical, etc. El síndrome anémico en base a que el paciente tiene palidez y también tiene taquicardia, aunque la taquicardia, como veremos más abajo, también se puede explicar por otras razones. Descartar un síndrome de caudequina como problema de salud versus por separado
un síndrome de salud de lumbalgia crónica y paresia en miembros inferiores. Asimismo, infección urinaria debido a la fiebre, el globo vesical, la presencia de proteinuria y los antecedentes que ya se mencionaron. Por esto, planteo como hipótesis diagnóstica principal el mieloma múltiple con un plasmocitoma extraóseo medular, que sería el causante de los síntomas como la disminución, la paresia en miembros inferiores y la dificultad para deambular. Asimismo, porque se trata de un paciente varón con 67 años y, bueno, también la lumbalgia puede ser debida a la localización de este mieloma múltiple. Opuesto a este mieloma podría ser un CA de próstata con metástasis ósea lumbar que estaría teniendo un compromiso neurológico medular. También podría explicar el cuadro clínico. Con respecto a la I2 alta, por la fiebre, taquicardia, la proteinuria, sin embargo, el paciente también se presenta desaturando y con taquipnea. Entonces, como se trata de un paciente ya adulto mayor, más adelante voy a explicar que también se solicitaría una radiografía de tórax para descartar que no se tratase de un foco pulmonar. Asimismo, se va a encontrar anemia por enfermedad crónica. En cuanto a enfermedad renal, sería una enfermedad renal aguda sobre enfermedad renal crónica. En este caso sería aguda por la misma infección urinaria que estaría reagudizando el cuadro, y una enfermedad renal crónica de fondo por la uropatía obstructiva del paciente que ya tiene diagnosticada una hiperplasia benigna de próstata, y el mieloma múltiple, ¿no?, que también puede generar insuficiencia renal aguda. Y bueno, la hernia complicada con estenosis de canal medular. En exámenes auxiliares solicitaría hemograma y constantes corpusculares, donde probablemente se encontraría una anemia normocítica normocrómica. Puede haber trombocitosis secundaria y leucocitosis. En examen completo de orina y un cultivo de orina, bueno, si es que tuviera infección urinaria sería leucocituria y positivo para E. coli, que es la bacteria más común. Se solicitaría una biopsia de médula ósea para descartar, o bueno, confirmar el diagnóstico de un mieloma múltiple, proteínas en orina, rectantes de fase aguda como PCR, BCG, un tacto rectal para la hipótesis del cáncer de próstata según la consistencia de esta, si es pétrea o simplemente es una consistencia aumentada para enfocar el diagnóstico de cáncer. Creatinina en cuanto a la enfermedad renal, para poder también establecer el grado de enfermedad renal, si es que hubiera. Análisis de gases arteriales, bueno, van a haber trastornos hidroelectrolíticos, el PSA elevado, albúmina y beta-2 microglobulina, una ecografía renal también para ver si ya hay daños característicos de enfermedad renal crónica, como... Y los exámenes que han pedido. Expone Angie Vázquez, ¿no? La última, para ya poder dar los resultados del laboratorio y llegar al diagnóstico final. A ver, Angie, plantéanos qué pusiste, qué colocaste, qué trabajaste como hipótesis diagnóstica. Ya. Ajá. Bueno, de frente, hipótesis o problemas también. A ver, los problemas rápidamente, que creo que son los mismos, ¿no? Síndrome febril, anémico. Sí. Bueno, yo he puesto lumbalgia con signos de alarma. Justamente porque, bueno, el paciente ya es un dolor crónico y, bueno, sabemos, signos de alarma ya aparecen las manifestaciones neurológicas, ¿no? Luego el síndrome miccional obstructivo, el síndrome hematoso, orina espumosa y ambos diagnósticos que tiene el paciente. Luego, en hipótesis diagnóstica, de igual forma, he planteado mieloma múltiple, a descartar un plasmocitoma extraóseo con compromiso medular. Sin embargo, también podríamos pensar que el paciente, debido a que tiene un NM de próstata, puede hacer un adenocarcinoma y hacer metástasis ósea, ¿no? Y igual forma puede haber compromiso medular. Una ITU complicada por la sintomatología del paciente. También una insuficiencia renal aguda, justamente por lo que presenta el paciente, ¿no? Presenta una instalación aguda de edemas, presenta probablemente proteinuria por la orina espumosa
Entonces como que te orienta, ¿no? Y por eso en los exámenes auxiliares vamos a complementar, bueno, pidiendo creatinina. Luego la anemia justamente por la palidez, la taquicardia, que también puede ser secundaria a mieloma múltiple, y también la hernia de núcleo pulposo, complicada con estenosis de canal medular. Y bueno, dentro del plan de trabajo, igual casi es lo mismo que a Daniela, hemograma completo, examen completo de orina, lámina periférica, un aspirado, biopsia de médula ósea, urea, creatinina, ácido úrico, volumen urinario y análisis de gases arteriales. Justamente esto también nos ayudaría a determinar o a confirmar nuestro diagnóstico de insuficiencia renal aguda. De igual forma, el calcio es de suma importancia para confirmar mieloma múltiple. De igual forma, el urocultivo es necesario en este paciente para confirmar el diagnóstico también de qué bacteria se trata el que esté haciendo la infección urinaria, ¿no? PSA también, justamente por el HBP que presenta, beta-2 microglobulina y también las proteínas, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar albúmina disminuida y lo más probable es que si se trata de un mieloma múltiple, encontremos aumento del componente monoclonal, ¿no? También se puede pedir una electroforesis proteica o inmunofijación de proteínas en suero, orina, y la ecografía pélvica más un tacto rectal. Y bueno, para ya hacer también, confirmar si podemos hablar de una metástasis o un plasmocitoma, o de todas formas algo que esté haciendo que el paciente tenga las manifestaciones neurológicas, podemos complementar con un examen de imagen, como una TAC o una resonancia. Y eso es todo. Ahora ya planteados los problemas de salud, las hipótesis diagnósticas, voy a dar resultado de todos los exámenes de laboratorio que han solicitado, ¿ya? Entonces, me pidieron hemograma. El hemograma es una hemoglobina de 8.8 con BSM en 94, leucocitos 4.800 con neutrófilos 80% y plaquetas 250.000. Tiene una creatinina de 3.2. Me pidieron proteínas totales y fraccionadas. Tiene una albúmina en 2.3. Dosaje de inmunoglobulinas, tiene aumentada la inmunoglobulina G, que la tiene en 5.240, valores normales hasta 1.600. Pidieron una beta-2 microglobulina, la beta-2 microglobulina está en 4.8. Pidieron por ahí un AGA y electrolitos, un AGA con electrolitos, tiene un potasio de 5.2, un calcio iónico, lo tiene en 1.3, o sea, tiene hipercalcemia, y el calcio sérico lo tiene en 13 miligramos por decilitro. ¿Qué más me pidieron? Ácido úrico me pidieron también. El ácido úrico está en 8.2 de ácido úrico. Me pidieron un PSA. El PSA está en 10 nanogramos por mililitro. Luego me pidieron un examen de orina. Un examen de orina que tiene leucocituria. Un urocultivo que salió positivo para Escherichia coli, más de 100.000 colonias. ¿Qué más me pidieron? Ya, me pidieron hasta acá una ecografía, lo evaluó el urólogo, le hace el tacto rectal y le encuentra un nódulo blando en próstata. Él le hace una ecografía transrectal y le encuentra es una próstata aumentada de tamaño con un nódulo, ¿no? Un nódulo de más o menos 1 centímetro, le coloca en lóbulo derecho y sugiere biopsia. Le hicieron una resonancia magnética de columna
y en la resonancia magnética de columna tienen una fractura a nivel de vértebra L5, con signos de compresión medular. ¿No? De compresión a médula espinal. ¿Qué más? Piden un proteinograma electroforético y el proteinograma electroforético te habla de pico monoclonal en el proteinograma en suero. En pico monoclonal. Entonces hasta acá tenemos, a ver, el diagnóstico, ¿cuál sería? A ver, ¿quién interviene? El diagnóstico final. Según esto, de los que no han intervenido. A ver, ¿quién interviene? ¿Quién me dice quién es el diagnóstico con estos resultados? ¿No quieren hablar? Hablen, pues, chicos. A ver, con lo que les he dado, el diagnóstico definitivo es un mieloma múltiple, ¿verdad? ¿Sí? Aquí estamos. Mieloma múltiple, IgG, capa, bueno, en la inmunofijación le salió capa. Estadio clínico, ¿estoy bien? 3, 2, ISS, ¿cuál sería el estadio clínico según los resultados? Y el ISS, ¿cuál sería? Sería mieloma múltiple IgG, tenía calcio sérico más de 12, ¿verdad? Con una hemoglobina en 9 punto. No, doctora, 8.8 tiene de hemoglobina. Dime. Según el estadio, sería un estadio 2B. 2. ¿Y la hipercalcemia no lo saca a 3? Ah, sí, perdón, 3B. Sí, sería 3. 3B, ¿verdad? 3B Sí. por la hipercalcemia. Y el ISS, según albúmina y beta 2, sería 2. 2, ¿verdad? Porque no va a 5, porque es 5. menos de 5.5, es 4.8. ¿Hasta aquí estamos? Sí. Estamos, ¿verdad? Ya. Y bueno, el paciente viene con una infección urinaria por E. coli, ¿no? Tiene una insuficiencia renal, ¿verdad? Aguda, con hipercalemia, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos o no? Porque les dije que el potasio estaba alto. Bueno, y el trastorno hidroelectrolítico, hipercalcemia más hipercalemia, que probablemente está asociada a la enfermedad de fondo, en este caso, que es mieloma múltiple, ¿sí? Sí, y doctora. bueno, el otro diagnóstico que podríamos agregar acá, que ya lo tenía el paciente, ¿verdad? Es lo ponemos acá, es una hiperplasia prostática benigna, ¿verdad? Es una HBP. Y aquí hay que descartar CA de próstata, porque tiene el PSA un poco alto, ¿no? Yo creo. Ajá, un CA de próstata. Y el plan con esto es hacerle una biopsia del nódulo, ¿verdad? Eso ya lo dejamos con esto. Igual, que de repente le salió negativo, ¿no? Pero igual le completamos el estudio. Y va acá por el PSA alto. Pero en el diagnóstico hematológico y lo que está condicionando todos los problemas al pacientito es esto, ¿no? Bueno, no olvidé decirles la ecografía de próstata y vía urinaria, o la próstata que estaba agrandada con el nódulo, y no había hidronefrosis. Parece que fue una retención aguda de orina sin mayor compromiso de hidronefrosis, ¿no? En este caso se le colocó la sonda vesical y el paciente mejoró. Bueno, ahora, ¿cómo lo tratamos? El tratamiento. Bueno, ya frente a un paciente con mieloma múltiple, el tratamiento es hidratación enérgica. Lo que hacemos es usar suero fisiológico, 3 litros por metro cuadrado. ¿Para qué? Para hacerlo orinar, para mejorar esa hipercalcemia. La sonda Foley se le colocó para evacuar orina y medir diuresis. Empezamos corticoterapia a dosis altas,
pulsos de dexametasona por 4 días. Pero aquí nadie me dijo, doctora, ¿y el aspirado de médula ósea? Bueno, con todo lo que le hicimos ya tenía el pico monoclonal, ya teníamos ahí un criterio diagnóstico. Se le hizo el aspirado de médula ósea y tenía 80% de células plasmáticas en aspirado, ¿no? Que con eso ya pasamos el criterio, ¿no? El criterio de mieloma, que es ¿cuánto por ciento de plasmáticas? ¿Cuánto? Más de 10, ¿no es cierto? 10%. Según los criterios del Grupo Internacional, más de 10. Entonces, en el aspirado de médula ósea tuvimos aquí 80%, se confirmó el diagnóstico con aspirado de médula ósea, tenemos ahí los síntomas CRAB, el pico monoclonal en suero por IgG kappa, y bueno, se confirmó el diagnóstico acá. Entonces, en el tratamiento, ¿qué se hizo con ese paciente? Ya una vez confirmado el diagnóstico, corticoterapia a altas dosis, pulsos de dexametasona por la compresión medular que estaba haciendo, ¿no? Un poco para descomprimir la médula espinal. Se usan estas dosis, que es parte del esquema de quimioterapia del paciente, 4 días de dexametasona 40, el quimioterápico ciclofosfamida más talidomida, el esquema CTD usamos de inducción. Se hizo la interconsulta para radioterapia en columna por la fractura y la compresión medular que tenía. Se inició antibiótico terapia previa toma de hemocultivos. Se le dio tratamiento con halopurinol para prevenir por la hiperuricemia. Se hizo la interconsulta en nefrología para la hemodiálisis, si es que esas cifras de hipercalemia iban subiendo o si no mejoraba el daño renal. Se indicó pamindronato, ¿no? Para tratar de disminuir o quelar el calcio. Y bueno, el paciente se hospitalizó. Luego hay que tener en cuenta si el paciente tiene mucho dolor, hay que darle analgesia. Los analgésicos que usamos son analgésicos que no sean AINES. Usamos de primera línea o bueno, dependiendo de la intensidad de dolor, vamos escalando, ¿no? En la escala de dolor, analgésica de dolor. Empezamos con paracetamol, luego subimos a codeína, luego a tramadol, luego usamos morfina, ¿no? Entonces así se van aumentando de acuerdo a la sintomatología o la intensidad que tenga de dolor que tenga el paciente, ¿no? Entonces, este fue el diagnóstico con el paciente y el manejo que se hizo, ¿no? Es un paciente que tenía, ¿cuántos años? 67, bueno, en este paciente está en el límite de edad, no tiene mayor comorbilidad, si responde al tratamiento y vamos bien, debería ir a trasplante de médula ósea autólogo, ¿no? El punto de corte hablábamos de 60-65 en este paciente, sí, se intentaría un trasplante autólogo, si es que no se nos complica, no tiene mayor comorbilidad, debería ir a trasplante, ¿no? Con la intención de mejorar la sobrevida. Bueno, yo los felicito, la verdad, por todas los planteamientos que han hecho en esta discusión de casos clínicos. Se nota que están leyendo, que tienen un buen criterio para poder poner en práctica, porque este tipo de trabajo es el que ustedes van a hacer cuando lleguen a ser internos, ¿no? Esto ya empieza desde el internado médico y un poco es ordenarse en este tipo de trabajo, ¿no? Haciendo tus problemas de salud, tus presunciones diagnósticas y ser ordenado haciendo el planteamiento de los exámenes, el plan de trabajo por hipótesis diagnóstica planteada, ¿no? Entonces, ordenarse, seguir leyendo y de hecho todo va a salir bien. Lamentablemente, estamos haciendo solo clases virtuales. Lo ideal siempre es ver pacientes que ya seguro van a tener la oportunidad de hacerlo. Conmigo queda pendiente lo del examen, que es el último día el día 16 de julio, que tenemos programado el examen. Sin embargo, ustedes saben, el doctor Carlos Sánchez y yo trabajamos en el Hospital Mansor, ahí, como escucharon la conversación que tuve temprano con el doctor, tenemos muchos pacientes donde se puede aprender, pero ahora todavía el riesgo de infectarse es alto porque todavía tenemos muchos pacientes positivos. Y de hecho no es el mejor momento para que ustedes puedan salir a ver pacientes o a examinarlos, ¿no? Seguros de que esta pandemia va a pasar y bueno, nosotros estamos ahí dispuestos a que en cualquier momento ustedes pueden ir al hospital
una vez que ya no estén en riesgo de que se contaminen y pase todo esto del COVID, y poder un poco tratar de reforzar, ¿no? Sobre todo la parte de ver pacientes, esto que lo tenemos aquí en diapositiva y todo es teórico, o realmente se presenta en la práctica clínica tal cual, ¿no? Estos casos son de realidades que hemos tenido en el hospital. Y bueno, pues aquí nada más faltaría complementar que vean el paciente, pero siempre leyendo, hay que aprovechar estos días de cuarentena y en sus casas para seguir leyendo. Mientras más conocimiento tengan, ustedes van a tener mayor posibilidades de plantear más diagnósticos, ¿no? De que no se les escape este tipo de patología como es mieloma múltiple, ¿no? Y nada, ¿no? Sepa que tengan, cuenten conmigo para cualquier ayuda, ¿no? En la parte como estudiantes, como personas, igual en cualquier cosa que les podamos ayudar, allí estamos, chicos. ¿Algún comentario final por parte de ustedes? Sí, doctora, agradecer hasta el momento por las clases que nos ha brindado. Todos los chicos estamos agradecidos, aunque algunas oportunidades hemos tenido fallas de internet, incluso hoy cuando se le fue la luz, ¿no? Pero estamos contentos con sus enseñanzas. Esperamos, al menos en el futuro, cuando pase la pandemia, poder regresar al hospital y poder llevar esta teoría a la práctica. Y al mismo tiempo, también agradecer hoy porque hoy día es Día del Maestro, entonces usted también es maestro para todos nosotros y todos los chicos queríamos desearle para este día. Gracias, chicos. Entonces, de acá ya todas las coordinaciones de las clases de esta semana con el doctor Carlos, que la verdad me sorprendió que haya entrado aquí al Zoom. Claro, él es bien puntualito y todo, como estaba programado dentro de Syllabus para que él dicte la clase hoy. Sin embargo, como ya lo conversamos, él no podía hacer el caso clínico porque definitivamente las clases todavía él no las ha dictado, ¿no? Y no tenían el sustento teórico para poder aprovechar mejor el caso clínico que él iba a presentar, que es de trastornos de coagulación, me parece el primer caso clínico que él va a presentar, que de hecho mañana que hacen la clase para pasado mañana, o bueno, ya él viendo cuándo presente el caso clínico, de hecho van a aprovecharlo mejor, pero teniendo la teoría, ¿no? Entonces, yo la verdad, muy contenta con todo su trabajo, y les va a ir bien, muchachos, ¿no? Les va a ir bien en todo, sigan estudiando, cuídense, no salgan a la calle más que para lo muy necesario, que todavía esta pandemia está fuerte, ¿no? Hay bastantes pacientes, no hay camas en hospitalización, no hay camas en UCI, creo que lo mejor es prevenir, ¿no? Si salen con una muy buena mascarilla, usen su protector facial, y lo más importante, lavado de manos, ¿no? Para poder no contagiarse y no contagiar a la familia, ¿no? Luego de que salen y entran. Nada, estudien. El examen no es un examen complicado. Parte de las preguntas que se hacen en el examen es poner casitos clínicos, ¿no? Entonces, si tú tienes la teoría y te pido, pon un caso clínico y de pronto digo, ¿cuáles son los exámenes que solicitarías para llegar a un diagnóstico? Si estoy pensando en que es un mieloma múltiple, a mi cabeza va a venir, le tengo que pedir el aspirado de médula, el proteinograma para poder completar los criterios diagnósticos, ¿no? No le voy a pedir una velocidad de sedimentación globular, ni le voy a pedir una proteína C reactiva, ni le voy a pedir una albúmina, porque esos no son exámenes que me llevan al diagnóstico, que si bien es cierto, los vamos a ir pidiendo para ver estadiaje en relación para ver pronóstico, pero no son exámenes diagnósticos. Cuando uno pide pruebas de ayuda al diagnóstico, cuál es el examen que me va a conducir al diagnóstico. Y para mieloma múltiple, por ejemplo, es, claro, ver que los síntomas CRAB,
la plasmocitosis, el pico monoclonal, ¿no? Entonces, estoy pensando en una anemia hemolítica, marcadores de hemólisis, ¿cuáles son? No le voy a pedir ferritina ni dosaje de B12, ¿verdad? Le voy a pedir DHL, bilirrubina, saptoglobina. Entonces, un poco eso, ¿no? Si estoy pensando en aplasia medular, el gold estándar diagnóstico es biopsia de médula ósea, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Entonces, todo está en que lean, fijen los conocimientos, que son muchos, pero es básico que lo puedan aprender. ¿Qué más? Nada, ya el día 16 en el examen son 20 preguntas, son 7 u 8 casitos clínicos de estos que hemos ido discutiendo, ¿no? De pronto por ahí se cambiará uno que otro valor de hemoglobina, ¿no? Pero al final, si ustedes tienen la base teórica, estoy segura que lo van a contestar. Yo espero que no jalen, ¿no? Y que tengan una nota mayor a 14, que es lo que pide la universidad y lo que está estipulado en el Syllabus para que puedan aprobar y no ir a repechaje. Nada más, de aquí vienen las clases con el doctor Sánchez. Cualquier consulta, solo con confianza con él. Él es un excelente docente y está muy, muy presto también a ayudar. Y nada más, a estudiar mucho, cualquier cosa, ya Norca tiene mi número telefónico, cualquier cosa, Norca, estamos en contacto. Y nada más, que tengan una bonita tarde y ya nos vemos el día 16 para el examen. Chicos, las clases están colgadas, ¿ah? Las clases ya las colgaron, no sé si las pueden bajar del aula virtual. ¿Norca? Sí, doctora, sí. Ya, ahí están las clases, las mismas que va a ir colgando también el doctor, ¿no? Entonces, repásenlas y ya nos vemos el día 16, ¿ya? Listo, doctora. Listo, buenas tardes, ya nos vemos. Buenas tardes, hasta luego, Chao. doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chicos, chao. Pero los quiero ver, pues despídanse, no les veo sus caras ahí ya ni... Van a ir al hospital y no los voy a conocer ya. Chao, Norca, Alejandro, y Harold, ahí está Harold, ya las voy a mirar ahí. Dicen, doctor, usted me enseñó hematología, y me dirán, ya nos conocen. Ahí están esas caritas. Ya, perfecto. Entonces, voy a tomar una foto, ¿ya? Ya sonrían. Listo. Muy bien, chicos. Cuídense. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Buenas tardes. Doctora, dime. Tengo una consulta. Con respecto al paciente, tenía hemoglobina 8.8. ¿En qué momento se le tiene que hacer la transfusión? Si el paciente está sin síntomas, si no está con disnea, no tiene síntomas de anemia aguda, no transfundo. El valor de hemoglobina no necesariamente es un valor indicativo de transfusión. En este caso, el paciente, dentro de la sintomatología, lo que aquejaba solo era dolor lumbar, ¿verdad? Más nada, y los síntomas urinarios. Por eso es que dentro del plan de trabajo no estaba el soporte transfusional. En este caso es dar la quimioterapia, mejorar el daño, revertir el daño renal que tenía, tratar de hacer la descompresión medular, ¿no? Y claro, aquí es iniciar eritropoyetina, ¿no? Eritropoyetina se inicia más o menos a 50 unidades por kilo para mejorar la anemia. Pero claro, el resultado del tratamiento con eritropoyetina es más o menos después de 4 a 6 semanas, ¿no? Entonces lo que hacemos es, se da la quimio, se estabiliza el paciente y ya luego ya se le deja la eritropoyetina como manejo ambulatorio para poder compensar y mejorar un poco la hemoglobina y no ir a transfusión. Ahora, si después de la quimioterapia la hemoglobina baja, el paciente hace anemia mayor con sintomatología, se transfunde paquete globular. Así es.
Ah, ya Listo, está bien, Carmen. doctora. Gracias. Ya nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao.